Evangelio según Mateo, el capítulo 15 y el versículo 21. Es una historia muy bonita, muy pocas veces solemos hablar de ella, pero es una historia de restauración y pensaba para todos nosotros esta mañana, porque es un momento que yo creo que el Señor quiere restaurar nuestras vidas, y vais a ver enseguida por qué hablamos de esto. Evangelio según Mateo capítulo 15 y el versículo 21 dice que saliendo Jesús de allí se retiró a la región de Tiro y de Sidón, y una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra, y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo: despídela, porque viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró delante de él y le dijo: Señor, socórreme. Él le respondió y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Pero ella dijo: sí, Señor, porque también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Es la historia de una mujer con una fe inquebrantable, pero es la historia que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros esta mañana, porque gran parte de la conversación, contrariamente a lo que nosotros pensamos al leer este pasaje, es del Señor con sus discípulos, no tanto del Señor con ella. Y hay algunas claves muy importantes para nosotros en nuestra vida. El versículo 21 nos dice que el Señor Jesús salió de donde estaba y fue a la región afuera del pueblo de Israel, a Tiro y Sidón. Es decir, fue allí a propósito, y vamos a ver prácticamente casi al final de todo que fue allí sencillamente para ver a esta mujer. Él sabía que ella iba a estar con él y que ella le iba a pedir. Y es impresionante porque nos dice que la mujer había salido de aquella comarca, comenzó a gritar diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, porque mi hija está terriblemente endemoniada. Y entonces la Biblia nos dice que el Señor no le respondía nada. Y a veces nosotros pensamos que no quería responderle a ella, pero no se trata de eso la historia. Y es algo que a mí personalmente me hizo mucho bien en los últimos meses. Porque a veces nosotros pensamos que cuando estamos hablando con el Señor y aparentemente Él no responde, cuando estamos orando y aparentemente Él no responde, es porque algo va mal. Y a veces el Señor permite que pasemos tiempo sin que Él nos responda, es decir, sin que escuchemos su respuesta, precisamente porque está trabajando en nuestra vida, porque nosotros necesitamos ese tiempo. Claro, nosotros vivimos en una sociedad que queremos que todo suceda muy rápido, que queremos que todo el mundo nos responda, que queremos que cualquier cosa que necesitamos aparezca ya. Pero a veces lo más importante y lo mejor que puede ocurrir en nuestra vida es justo que el Señor tarde algún tiempo en respondernos. Pero ¿sabes por qué Él no está respondiendo? No solamente porque Él está trabajando en la vida de ella y en la vida de todos nosotros. Así que esa sensación de que Dios no nos habla, no te preocupes, sencillamente sigue descansando en Él, sigue hablándole. Pero Él en este momento no responde porque quiere enseñarle algo muy importante a sus discípulos. Ella seguía detrás de ellos, seguía diciéndole: ten misericordia de mí. Y entonces los discípulos le dicen: Señor, despídela. Dice, está haciendo mucho jaleo, todo el mundo está escuchando lo que ella está haciendo. Estaban en un lugar además que no era dentro del pueblo de Israel, así que los discípulos seguro que estaban pensando: pues, ¿por qué nos está atrasando todo lo que está pasando con esta mujer? ¿Por qué ella está gritando aquí? ¿Por qué está haciendo tantas cosas que no debe? ¿Por qué el maestro tiene muchas cosas que hacer? Despídela de una vez. Y es curioso que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que las personas están necesitando del Señor, que las personas a veces están desesperadas queriendo escuchar al Señor, y a nosotros a veces hasta nos estorban. Y vamos a ver ahora por qué.
En primer lugar, porque ellos pensaban que era una mujer extranjera. En segundo lugar, porque estaba estorbando sus planes. ¿Y cuántas veces nuestros planes pueden llegar a ser más importantes que la vida de las personas? ¿Cuántas veces nuestra manera de hacer las cosas, nuestras estructuras, las cosas que nosotros pensamos, lo que nosotros decidimos, puede ser más importante que las propias personas? Y esa era una lección que los discípulos necesitaban aprender. Y yo creo que es una lección que nosotros necesitamos aprender, porque a veces, incluso escuchando algunas cosas o leyendo algunos libros, escuchando lo que ciertas personas dicen, da la impresión de que es como si Dios les obedeciera. Y no, Dios es Dios. Somos nosotros los que tenemos que obedecerle a Él. Somos nosotros los que tenemos que descansar en Él. Somos nosotros los que tenemos que siempre buscar la sabiduría de Él. ¿Cómo vamos a decirle nosotros al Señor, hey, despida a esta mujer? ¿No ves que está estorbando todo? ¿No ves todo lo que está haciendo? Así que el Señor sigue en silencio a propósito, porque los discípulos tienen que aprender que no son ellos, no somos nosotros los que controlamos las situaciones. Tenemos que descansar en el Señor y tenemos que obedecerle a Él. Y entonces es curioso porque ella, fijaos en la manera que le habló al Señor Jesús, le dijo, hijo de David. Es más, esta historia solamente la menciona Mateo. Mateo escribió su evangelio dirigido en primer lugar a los judíos. Ella sabía lo que estaba diciendo y Mateo sabe por qué escribió esta historia, inspirado por el Espíritu de Dios, ¿me entendéis? Pero él estaba escribiendo a los judíos y es la primera vez que alguien le dice al Señor que es el hijo de David y justo se lo dice una mujer extranjera. ¿Os imagináis? Los discípulos, los responsables de la religión, los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, todos sabían quién era el Señor Jesús, pero no quisieron reconocerle como hijo de David. Y viene una mujer extranjera que teóricamente no sabía nada, absolutamente nada, del Antiguo Testamento ni de la ley, pero en su corazón sabe que es el hijo de David, que es el Mesías, y le grita, hijo de David. ¿Veis cómo ya estamos dándonos cuenta por qué esta historia es tan importante para nosotros? Porque en ese momento el Señor Jesús le responde, dice el versículo 24, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero fijaos que la Biblia no dice que le responde a ella, está respondiéndole a sus discípulos. Dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo judío pensaba que el evangelio solo era para ellos, que la relación con Dios solo era para ellos. Y yo sé que vosotros amáis la evangelización y las personas afuera, pero muchas veces podemos llegar a la conclusión de que el evangelio es solo para nosotros y que nosotros somos casi como los escogidos en cada ciudad y que las personas que están afuera no conocen al Señor y no sabemos por qué razón. No nos damos cuenta que el evangelio es para todos. Por eso el Señor dice este argumento, no he sido llamado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque solamente muy poco más adelante, muy pocos momentos más adelante, en el capítulo 16, el Señor está hablando a los discípulos y les dice, tened cuidado con la levadura de los fariseos. Capítulo 16, versículo 6. ¿Por qué les dice eso? Porque los fariseos y los escribas y los maestros de la ley, que a nosotros nos parecen a veces personas horribles, eran personas que defendían todo lo que era el Antiguo Testamento. Yo digo a veces en broma, y sé que me entendéis, que eran buenísimas personas en el peor sentido de la palabra. Porque defendían tanto lo que ellos creían que ponían una barrera delante de todos los demás. Solo ellos eran. Y entonces el Señor le dice, tened cuidado con la levadura de los fariseos. Y ellos no lo entienden al principio. Porque ¿cuál era esa levadura? Creer que solamente ellos podían seguir al Señor, todos los demás no. Y a mí me encanta cuando Pablo está terminando su vida y después de haber llenado todo el Evangelio de Cristo, todos los lugares del mundo del Evangelio de Cristo, cuando le escribe a Timoteo en su primera carta, una de las últimas que escribe, cuando habla que el Evangelio es la palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, él dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lo que Pablo está diciendo es, aún después de haber llenado todo del Evangelio de Cristo,
yo sigo considerándome el primero de los pecadores. Y esa es realmente la manera que tenemos que seguir predicando el Evangelio, sabiendo que nosotros seguimos necesitando la gracia de Dios. Y en aquel momento el pueblo judío, incluso los propios discípulos, no lo comprendían. Eran ellos, era el pueblo escogido. Eran únicos en cuanto a su relación con Dios. Pero fijaos, dice el versículo 26 que ella se echó a los pies del Señor Jesús. En ese momento que Él está hablando con los discípulos, que le está hablando sobre que ha sido llamado al pueblo de Israel para ver si ellos comprenden, para ver si ellos dejan de señalar a los demás, si dejan de ser, perdonadme la frase, no se me ocurre otra, pero a ver si lo entendemos, dejan de ser un poco racistas pensando que solo ellos son los merecedores. Y a veces podemos tener esa sensación de que solo nosotros somos los merecedores. Entonces, ¿sabes lo que hace ella? Viene y se echa a los pies del Señor Jesús. Y ese es el mejor ejemplo que yo he visto en mi vida. Y siempre lo repito una y otra vez. Y ha sido lo que ha funcionado siempre en mi vida cuando incluso he notado momentos de silencio del Señor o situaciones que no sabía qué hacer. ¿Sabes lo mejor que hacer en esos momentos? Echarse a los pies del Señor. Adorarlo. Y decirle, Señor, quizás no estoy entendiendo mucho de lo que está sucediendo, pero no tengo ningún lugar a donde ir, sino venir delante de ti, echarme a tus pies y decirte, ayúdame. Porque esa oración, esa motivación, esa actitud incluso de echarse a los pies del Señor, nunca en ningún lugar de toda la Biblia encontramos que Dios la desprecia, todo lo contrario, es lo que está esperando. Que nos demos cuenta que descansamos en Él. Y ahora sí, la conversación es muy bonita porque ella le dice, Señor, socórreme. Y esa es la oración que Dios siempre responde. Ocurra lo que ocurra en nuestra vida, cuando le decimos de corazón, Señor, socórreme, Él nos contesta y nos ayuda. Y ahora lo que hace el Señor es admirable, como siempre. Porque ahora le habla a ella, pero le está enseñando a sus discípulos. Le respondió a ella, versículo 26, y le dijo, no está bien echar el pan de los hijos, quitar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ¿sabes por qué le dice eso? Porque ellos, la gente del pueblo judío, le llamaba perros a todos los demás, a los gentiles, a los que no conocían al Señor. Era una manera de despreciarlos, de decir, yo soy parte del pueblo escogido, tú eres solo un perro. Pero ¿sabes lo que el Señor hace? Toma incluso un versículo de un salmo, lo podéis leer después, que es el Salmo 128, el versículo 3, cuando dice que somos invitados a estar en su mesa. Y entonces el Señor, en lugar de hablar de perros, hace un juego de palabras y dice, mira, son los cachorros, los que tenemos en nuestra casa, los perrillos que están con nosotros, con los que juegan nuestros hijos. ¿Veis la diferencia? Los que todo el mundo alimenta. Nadie tiene un perro en su casa, una mascota, un perrillo para dejarlo morir de hambre. No, lo alimentas, estás con él, juegas con él. Entonces el Señor está diciendo, lo que le está diciendo a sus discípulos y a ella es, mira, no existe nadie lejos de mi mesa. A mi mesa están todos. ¿Tú crees que los que no son del pueblo escogido son perros? Para mí no. Para mí todas las personas están a mi mesa. Le está diciendo que lo que quiere es invitarla a su mesa. Le da el apelativo más cariñoso hablándole de los perrillos. Y ahí es cuando la mujer expresa toda su fe. Y me encanta lo que ella dice, lo que ella hace. Dice el versículo 27, porque, algunas versiones en la Biblia dicen pero literalmente es porque. A veces, yo sé que me entendéis, la Biblia fue escrita hebreo, griego y arameo, y a veces al traducir, intentamos traducir de la mejor manera posible, y está muy bien traducida la versión que tenemos, pero a veces un pequeño detalle en una palabra nos da luz sobre lo que está pasando. Y ella le dice, sí Señor, porque también los perrillos comen de las migajas que caen de su mesa, de la mesa de sus amos.
Y eso sí es impresionante. Yo creo que los discípulos nunca habrán olvidado lo que ocurrió con aquella mujer. Porque lo que ella dijo fue tomarlo, el argumento del Señor Jesús, y decirlo: eso es mío, Señor. Si yo solamente fuera un perrillo, si yo solamente fuera un cachorro que está a la mesa de mis amos, ya sería feliz con estar ahí contigo. Ya sería feliz con tomar las migajas de la mesa. ¿Os dais cuenta la fe de esa mujer? ¿Os dais cuenta cómo entendió perfectamente el argumento del Señor? Cuando el Señor está invitando a todos, como dice el Salmo, feliz el que es invitado a la mesa, y el Señor lo repite una y otra vez. Muchas de las parábolas, sobre todo cuando Él está yendo a la cruz, tienen que ver con esa invitación. Y el Señor lo dice una y otra vez, sale a invitar, y ¿os acordáis las parábolas? Muchos no quieren recibir esa invitación, no quieren sentarse a su mesa. Y el Señor dice, sal a las calles, a cualquier persona, dice, fuérzalos a entrar. Yo quiero que mi mesa esté llena. Y los discípulos tuvieron que aprenderlo, y lo aprendieron muy bien, porque en el libro de los Hechos es una invitación tras otra. Están invitando de la misma manera que hacía su maestro, que hacía el Señor Jesús. Pero ahora, aquí la grandeza de esta mujer es que ella le dice, mira, ¿sabes una cosa? No me importa casi, por decirlo de una manera que lo entendamos, si yo soy un hijo o solamente soy un cachorro, lo que yo quiero es estar a tu mesa. Lo que yo quiero es estar allí. Señor, lo que yo quiero es estar contigo. ¿Os dais cuenta cómo la mujer entendió lo que el Señor Jesús estaba diciendo? Y me impresiona porque ella dice, con lo que caiga de tu mesa, con las migajas, yo ya soy feliz. Y es impresionante, nos parece una frase, pero es mucho más que eso. Y a mí me encantaría que pudiéramos tener esa actitud. Para mí fue crucial en mi vida comprenderlo. Por una razón, porque el pueblo judío despreciaron al pan de vida. En aquel momento el Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Estaba hablando de que venía a darles todo, pero estaba hablando también de que venía a alimentarlos. Hemos hablado esta mañana, y os acordáis que Antonio hablaba de literalmente comerse el menú, no solamente saber las cosas, sino tener esa relación con el Señor, disfrutar con el Señor. Y el pueblo judío no lo había hecho. Y no solamente despreciaron al pan de vida, sino que los responsables, los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, los que conocían todo el Antiguo Testamento, fueron los primeros culpables de llevar al Señor Jesús a la cruz. Fueron ellos los que instigaron a Pilato y a los romanos para que fuera a la cruz, porque despreciaron el pan de vida, porque no lo querían. Y esta mujer nos enseña, casi como si ella lo supiera, Señor, me da igual que te desprecie, con lo que caiga de la mesa, con el pan que caiga de la mesa, con lo que otros rechacen, con lo que otras personas no quieran, yo soy inmensamente feliz. ¿Te imaginas vivir con esa actitud? Decirle, Señor, yo no sé si muchas otras personas te van a amar o no, yo no sé si otras personas, aún sabiendo mucho, van a vivir para ti, van a vivir comprometidos contigo, yo no sé si muchas otras personas van a tomar decisiones en las cuales tú siempre seas honrado. No lo sé, pero con lo que todos desprecien, con eso yo ya puedo vivir, con lo que caiga de la mesa, con las migajas, yo soy inmensamente feliz. Y lo que esta mujer dice es impresionante. ¿Te imaginas que nosotros aprendiéramos a vivir con esa actitud? El poder del Señor es tan grande, decirle, Señor Jesús, tu poder es tan grande que a mí me sobran con las migajas. El Señor dijo un día, si tuvierais fe como un grano de mostaza, hasta los montes se cambiarían de lugar si vosotros lo pidierais. Es curioso que muchas veces hablamos y incluso muchas personas predican sobre la fe y sobre los grandes milagros, pero yo todavía no he visto una persona que haga trasladar un monte de lugar a otro. Porque el Señor no está hablando tanto de lo que nosotros hacemos, sino de cuál es nuestra actitud. ¿Y sabes cuál es esa actitud? No es tanto decir, yo tengo una fe muy grande, yo puedo hacer quién sabe lo que, o... No. Es la actitud de decirle, Señor, a mí, con las migajas, con lo que sobre de tu poder, con eso ya puedes transformar mi vida. Y la verdad es que normalmente los que creen que no merecen nada son los que lo reciben todo.
Así que en ese momento dice que el Señor le dijo: mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Y la última lección para nosotros, los últimos minutos, porque son muy importantes. A veces incluso cuando leemos la palabra del Señor nos quedamos en un momento, porque hasta nuestras Biblias tienen párrafos. Está bien, ¿eh? Yo sé que me entendéis las cosas que estoy diciendo, pero acordaos que cuando se escribió el Evangelio, las cartas, todos los libros, todo iba seguido, era un libro seguido. Entonces a veces ese pararnos en los párrafos nos impide ver todo lo que está sucediendo, porque justo el versículo 29, cuando la hija quedó sana de esa mujer, dice el versículo 29, pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea. Así que lo que nos está diciendo es que, ¿sabes por qué el Señor fue a Tiro y a Sidón? Solamente para ver a esta mujer. Solamente para escuchar cómo ella le decía: hijo de David, ten misericordia de mí. Solamente para que los discípulos aprendieran que el Evangelio y la invitación es para todas las personas, de todas las razas, de todos los pueblos, y que todos están invitados a la mesa del Señor, y que Él no solamente nos va a dar migajas, lo va a dar todo. Por eso una de las primeras cartas que en nuestra Biblia es la carta a los Efesios, pero una carta que circulaba como si fuera una carta para todas las iglesias, es la que nos habla de que tenemos todas las bendiciones espirituales en el Señor Jesús. Él incluso no nos está dando migajas, nos lo está dando todo. Y el Señor pasó por allí solamente para ver a esta mujer. Y una vez que hubo hablado con ella, se fue y volvió al mar de Galilea. Querido hermano, querida hermana, amigos que estéis aquí que no conozcáis al Señor, cualquier persona que pueda escuchar la palabra del Señor, el Señor sigue, ¿cómo podríamos explicar esto? Moviendo su calendario, cambiando su agenda, como nosotros decimos, solamente para hablarnos a cada uno de nosotros. Es capaz de ir a algún lugar, al que sea, solamente para buscar nuestro corazón. Solamente para que nosotros seamos restaurados. Y es eso lo que Él quiere. Y cuando venimos aquí, no venimos porque alguien nos ha invitado, no venimos incluso porque tenemos la costumbre de venir a la iglesia, no venimos porque los demás vienen, venimos porque esperamos que Dios nos transforme cada vez que estamos con Él. Y no solamente en este lugar, sino toda nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Así que de nosotros depende que oremos y le digamos: Señor, ¿sabes las luchas que hay dentro de mí? ¿Sabes lo que necesitas restaurar? Esta mujer fue a pedir ayuda por una hija. Igual nosotros tenemos que clamar al Señor por algún hijo, alguna hija, alguien de nuestra familia. Pero muchas veces también tenemos que clamar por nuestra propia vida. A veces han pasado muchas cosas y no somos capaces de olvidarlas, no somos capaces de olvidar nuestras equivocaciones, no somos capaces de vivir como el Señor Jesús nos dijo: si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y siempre estamos como pensando en las cosas que debimos hacer o las que no debimos hacer. Y el Señor quiere restaurar nuestra vida. Y el Señor quiere que vengamos delante de Él a su presencia y que nos postremos delante de Él y que hagamos una oración tan sincera y tan sencilla como decir: Señor, ayúdame, socórreme. Porque solamente con las migajas de tu poder mi vida va a ser transformada. A veces pasamos momentos en que el Señor aparentemente está en silencio y no nos damos cuenta de que Él está queriendo enseñarnos algo, incluso que está queriendo enseñar algo a las personas que nos rodean, como en esta ocasión quería enseñar a sus discípulos. No sabemos que Dios siempre tiene un plan para todo y es el mejor, porque lo que Él quiere siempre es restaurar nuestra vida. A veces caemos incluso en la rutina y no nos damos cuenta de que Dios nos está buscando, que es capaz de ir a cualquier lugar, y sé que me entendéis, solamente para hablarnos, para restaurar nuestro corazón.
Por eso es el momento en el que nosotros tenemos que responder. Y sabéis, a mí me gusta siempre terminar orando, que tengamos la oportunidad de decirle: Señor, pues tú sabes cómo está mi vida y quiero que la restaures, te necesito. Y puedes decirlo como quieras, porque Él además es genial en su manera de actuar, porque aquella mujer pensaba que solamente con las migajas era suficiente, pero el Señor, cuando le pedimos casi nada, nos da todo. Y qué bueno saber que solamente con las migajas de su poder toda nuestra vida puede ser transformada. Así que de una manera muy sencilla y quizás a solas podemos dedicar los últimos 3-4 minutos sin orar en alta voz, pero cada uno a solas, decirle: Señor, gracias por traerme aquí. Gracias por buscarme, gracias por ayudarme, gracias por restaurar mi vida. Y entregarle absolutamente todo lo que tengamos en nuestro corazón y en nuestra vida, y entregárselo a Él. Porque Él está dispuesto a transformarnos. Ese es su deseo y Él va a hacerlo. Y además tiene el poder para hacerlo.